Yo también puedo a traer lo que sea la Así que el Mecho a mí me pela. 17 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó a Juan Luis Lagunas Rosales sellar su destino frente a una cámara. Un adolescente de 17 años que, en un instante de falsa valentía alimentada por el alcohol, desafió a uno de los hombres más peligrosos de México. Esas palabras, pronunciadas entre risas y aplausos de quienes lo rodeaban, se convertirían en su sentencia de muerte. Nadie intentó detenerlo. Nadie le advirtió de las consecuencias. Todos simplemente observaron, grabaron y compartieron. El 18 de diciembre de 2017, apenas unas semanas después, su cuerpo recibía 15 impactos de bala en un bar de Guadalajara. Esta es la historia de cómo 17 segundos de un video destruyeron una vida que apenas comenzaba. En la era digital, donde cualquier contenido puede volverse viral en cuestión de horas, existe una delgada línea entre la fama y la autodestrucción. El pirata de Culiacán navegó esa línea sin brújula, sin guía, impulsado únicamente por la validación instantánea que recibía con cada video, con cada like, con cada nuevo seguidor. Pero, ¿cómo llegó un adolescente abandonado por sus padres a convertirse en una figura tan controversial que atrajo la atención de los criminales más peligrosos de México? La historia de Juan Luis no comienza con su muerte, ni siquiera con el video que lo condenó. Comienza mucho antes, en Villajuárez, Sinaloa, donde un niño buscaba desesperadamente ser visto, ser valorado, ser alguien. Lo que pocos entienden es que el pirata no era simplemente un joven alcoholizado haciendo tonterías frente a una cámara. Era el producto de un sistema que falló en protegerlo, de una sociedad que prefirió reírse de él en lugar de ayudarlo, y de una industria del entretenimiento que vio en su autodestrucción una oportunidad de negocio. ¿Quién era realmente Juan Luis cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué pasaba por su mente mientras veía crecer su fama basada en comportamientos cada vez más extremos? ¿Era consciente de que estaba siendo utilizado? ¿O quizás él mismo estaba utilizando el sistema, aprovechando la única oportunidad que la vida le había dado para escapar de la pobreza? Yo no conozco a mi papá, pero se me ha dicho que se llama Juan Lagunas Rosales. Lo más inquietante de esta historia no es solo cómo terminó, sino cómo nadie intervino para evitarlo. Había señales por todas partes. Su comportamiento errático, su consumo excesivo de alcohol siendo menor de edad, sus conexiones cada vez más peligrosas con figuras del crimen organizado. Todo estaba a la vista, documentado en redes sociales, aplaudido por millones. Y sin embargo, nadie hizo nada. Pero había algo que nadie sabía sobre el pirata de Culiacán, un detalle crucial que cambiaría por completo nuestra percepción de esta tragedia. Detrás de esa fachada de chico rudo y despreocupado, existía un adolescente con sueños, con planes, con esperanzas de un futuro mejor que nunca llegaría a conocer. Juan Luis Lagunas Rosales nació a principios del año 2000 en Villajuárez, una pequeña localidad de Navolato, Sinaloa. Un lugar donde la pobreza y la influencia de las organizaciones criminales marcan el día a día de sus habitantes. Irónicamente, es la misma tierra que vio nacer a figuras notorias del crimen organizado como Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. La vida de Juan Luis estuvo marcada por el abandono desde sus primeros años. Su padre nunca estuvo presente, y cuando apenas tenía 5 años, su madre decidió dejarlo a él y a su hermana menor para irse con otra pareja. Fue su abuela paterna, María Rosales Torres, quien asumió la responsabilidad de criarlos, trabajando incansablemente vendiendo comida en las calles y laborando en los campos para poder mantenerlos. No conozco a mi papá, pero me han dicho que se llama Juan Lagunas Rosales. Comentaría años después en una entrevista, revelando que incluso su nombre era un préstamo de un padre ausente. ¿Tu papá tú no sabes quién es o sí has sabido pero no lo buscas o cómo está el pedo? Mi papá
No lo conozco yo. Esta falta de identidad propia marcaría profundamente su desarrollo y sus futuras decisiones. A los 13 años, la necesidad y las malas influencias lo llevaron a cometer pequeños robos. Cuando fue atrapado, las autoridades, viendo su corta edad y notando que ya mostraba signos de consumo de sustancias, sugirieron internarlo en un centro de rehabilitación. Gracias a la intervención de un hombre influyente de la comunidad, a quien Juan Luis había mencionado falsamente como su empleador, el adolescente fue ingresado en el centro donde permaneció por 2 años y medio. Durante este tiempo, lejos de rehabilitarse, es probable que haya establecido contactos que más tarde influirían en su trágico destino. Tras convencer a su abuela de que lo sacara, prometiendo cambiar su vida, intentó trabajar en el campo cosechando tomates. La realidad fue cruel. Por una jornada completa bajo el sol abrasador, apenas ganó 50 pesos mexicanos, menos de $3. Esta experiencia fue determinante. ¿Cómo podría alguien salir adelante con tan pocas oportunidades? En un entorno donde las opciones legítimas ofrecen apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras que los caminos ilícitos prometen riqueza y respeto, la elección para muchos jóvenes como Juan Luis parece obvia. Decidió huir a Culiacán, donde comenzó trabajando como limpiaparabrisas en las calles. Allí conoció a una mujer que vendía comida para eventos y fiestas, quien le ofreció trabajo y un lugar donde dormir. Este trabajo, aparentemente inocente, sería su entrada a un mundo de excesos y peligros, pues en esas fiestas comenzó a destacar por su personalidad extrovertida y su capacidad para beber sin límites, ganándose el apodo de El Pirata. Lo que comenzó como una forma de ser aceptado, de encontrar un lugar en un mundo que siempre lo había rechazado, pronto se convertiría en su identidad pública. Sin saberlo, Juan Luis estaba construyendo el personaje que lo haría famoso, pero que también lo conduciría a su final. El punto de inflexión en la vida de Juan Luis llegó en 2015, cuando uno de sus amigos decidió grabarlo durante una de sus habituales reuniones sociales. En el video se ve al joven con un recipiente en mano, para luego, tras un corte de cámara, aparecer con dificultad para mantenerse en pie, tambaleándose y finalmente cayendo al suelo. De fondo, las risas de quienes lo grababan. Así no más quedó, dice Juan Luis en el video, frase que se convertiría en su sello personal. Este video se propagó rápidamente por Internet. En una época donde los contenidos virales podían mantenerse relevantes durante meses, la imagen de este joven de apariencia inofensiva, comportándose de manera tan extrema, captó la atención de miles. Para Juan Luis, esta atención, aunque fuera a costa de su dignidad, representaba algo que nunca había tenido: reconocimiento. La gente me veía y se reía, pero al menos me veían, comentaría después en una entrevista. Esta validación, por superficial que fuera, llenaba un vacío profundo en un adolescente que había sido ignorado toda su vida. Pronto entendió que podía monetizar esta atención. Comenzó a crear más contenido similar, siempre bajo los efectos del alcohol, siempre llevando su comportamiento al extremo. Su cuenta de Facebook empezó a ganar seguidores rápidamente. El ahora autodenominado Pirata de Culiacán se convirtió en un fenómeno de Internet. Me dicen El Pirata porque soy bien loco y de Culiacán porque vivo ahí, explicaba con simplicidad. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus oportunidades. Grupos musicales comenzaron a invitarlo a sus conciertos, no como artista, sino como atracción. El público pagaba para verlo emborracharse en vivo, para presenciar sus ocurrencias bajo los efectos del alcohol. Lo que para muchos era un espectáculo cómico, era en realidad la explotación de un menor de edad con problemas de adicción. Para 2017, con apenas 17 años, El Pirata había firmado con la agencia Cash Records. Esta empresa comenzó a representarlo, organizando sus apariciones en eventos donde cobraba entre 15,000 y 50,000 pesos mexicanos, aproximadamente entre $752,500, simplemente por asistir, tomar algunas fotos y, por supuesto, beber hasta perder el conocimiento para entretenimiento de los asistentes.
Su presencia en redes sociales crecía exponencialmente. Llegó a acumular cerca de 800,000 seguidores en Facebook, 37,000 en Twitter y 323,000 en Instagram. Cada nuevo video, cada nueva aparición pública aumentaba su notoriedad. Comenzó a posar con celebridades, modelos, futbolistas y otros influencers. Su imagen evolucionó. Ahora se mostraba con lo que en México se conoce como estilo buchón, presumiendo dinero, autos de lujo, mujeres y, alarmantemente, armas de fuego. Yo no soy tu papá, pero yo pisteaba con Estaba Morro. Tengo 20 años que no pisteo, 22 años que no pisteo. Y entonces cuando veo que alguien pistea mucho, digo aguas, porque la vida se puede pasar algo, le advirtió el productor musical Pepe Garza en una entrevista, preocupado por el rumbo que estaba tomando la vida del joven. 7 y ya es alcohólico. Le van a ir dando cirrosis a ese men. ¿Qué opinas? Pues tiene razón la gente también. Pero Juan Luis, embriagado no solo de alcohol, sino también de fama, ignoró estas advertencias. Su comportamiento se volvía cada vez más errático y peligroso. Ya no solo se trataba de beber hasta caer inconsciente. Ahora sus videos incluían comportamientos violentos, actitudes groseras y confrontaciones con diferentes personas. Se reportó que incluso fue arrestado en varias ocasiones y que habría sido el detonante de una pelea masiva en Torreón durante un concierto, incidente que terminó con una persona fallecida y varios heridos. A pesar de que muchos lo identificaban como youtuber, el pirata nunca tuvo un canal oficial en YouTube. Su contenido era subido por terceros que aprovechaban su imagen para generar visitas. Incluso sus colaboraciones con otros creadores de contenido eran utilizadas para aumentar la popularidad de estos últimos, no la suya. Era, en esencia, un producto que otros explotaban. En sus momentos de mayor ebriedad, quienes lo rodeaban, lejos de ayudarlo, le ofrecían más alcohol e incluso otras sustancias más fuertes. Todo para ver qué locura haría después. No se reían con él, sino de él. Era el bufón de la fiesta, el entretenimiento fácil, el chico del que todos querían sacar provecho, pero por el que nadie se preocupaba realmente. Con el dinero que comenzaba a ganar, Juan Luis hizo promesas a su abuela. Le habló de comprarle una casa, de mejorar su situación, de compensar todos esos años de sacrificio. Promesas que nunca llegaría a cumplir. A finales de 2017, quizás buscando mantener su relevancia o simplemente cediendo a la presión de crear contenido cada vez más extremo, el pirata comenzó a hablar mal de otras personas en sus videos. Primero fueron otros influencers o figuras poco relevantes, pero pronto, en un acto de fatal imprudencia, dirigió sus insultos hacia una de las figuras más temidas del crimen organizado en México. Pirata, hijo de tu madre. ¿Qué hizo tu papá, güey? El 9 de noviembre de 2017 apareció un video donde Juan Luis, visiblemente ebrio, pronunciaba las palabras que marcarían el principio del fin. El mencho a mí me pela la besa. A traer lo que sea la verga. Así que el mencho a mí me pela la verga. Se refería a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México. Inmediatamente las alarmas se encendieron. Sus seguidores comenzaron a advertirle del peligro. Comentarios en sus publicaciones le suplicaban que se disculpara, que se mantuviera alejado de Jalisco, que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Pero el pirata, quizás confiado en su aparente invulnerabilidad o simplemente incapaz de comprender las consecuencias reales de sus acciones, ignoró todas las advertencias. Siguió con su vida normal, continuó subiendo contenido a redes sociales, siguió asistiendo a eventos. El 18 de diciembre, apenas unas semanas después del infame video, se encontraba en Guadalajara, Jalisco, grabando contenido con otros influencers como Hot Spanish y Ben el Gringo. Ese mismo día publicó su ubicación en redes sociales, anunciando que estaría en el bar Mentados Cantaros en Zapopan. Sin saberlo, acababa de facilitar su localización a quienes buscaban silenciarlo. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu madre. Soy Mencho, güey.
Relaja tu gente a la soy mencho, güey. Para comprender verdaderamente la tragedia del pirata de Culiacán, debemos analizar no solo sus acciones, sino también el contexto psicológico y social que las motivó. Juan Luis era un adolescente marcado por el abandono, criado en un entorno donde las figuras de autoridad brillaban por su ausencia. Esta carencia de modelos positivos creó en él una necesidad desesperada de validación y pertenencia. La psicología del abandono nos muestra que los niños que crecen sin sus padres a menudo desarrollan mecanismos de defensa que pueden manifestarse como comportamientos autodestructivos. En el caso de Juan Luis, su consumo excesivo de alcohol no era simplemente una forma de entretenimiento. Era un grito de ayuda, una manera de anestesiar el dolor emocional que cargaba desde su infancia. A veces mi mamá me habla, pero la neta me agüito, confesó en una entrevista, revelando la herida abierta que representaba el abandono materno. Este dolor, combinado con la falta de educación formal, abandonó la escuela en el primer año de secundaria, y la exposición temprana a la narcocultura tan prevalente en Sinaloa creó el caldo de cultivo perfecto para sus futuras decisiones. La transformación de Juan Luis en el pirata de Culiacán puede entenderse como la creación de una personalidad alternativa, una máscara que le permitía escapar de su realidad y al mismo tiempo obtener la atención que tanto anhelaba. Este fenómeno, conocido en psicología como personalidad de escenario, es común en individuos que buscan compensar profundas inseguridades a través de comportamientos extremos cuando están frente a una audiencia. Lo verdaderamente alarmante de esta historia es la complicidad colectiva en la explotación de un menor vulnerable. Empresarios, músicos, influencers, medios de comunicación e incluso su audiencia, todos participaron activamente en la creación y mantenimiento de un espectáculo que claramente estaba destruyendo a un joven. Nadie cuestionó la ética de pagar a un adolescente para que se embriagara hasta perder el conocimiento. Nadie se preguntó si estaba bien que un menor portara armas en sus videos o se relacionara con figuras del crimen organizado. Sí, a veces hago videos así pues porque para agarrar cura a la gente, explicaba Juan Luis sin comprender que él mismo era la cura, broma, para un público que consumía su autodestrucción como entretenimiento. Esta dinámica perversa refleja un aspecto oscuro de nuestra cultura digital, la capacidad de convertir el sufrimiento humano en contenido viral. El fatal error de insultar a una figura del crimen organizado no fue un acto aislado, sino la culminación lógica de una escalada de comportamientos cada vez más extremos para mantener su relevancia. Juan Luis había aprendido que cuanto más lejos llevara sus acciones, más atención recibía. En un mundo donde los algoritmos premian el contenido controversial, él simplemente estaba siguiendo las reglas del juego que le habían enseñado. Quizás lo más trágico es que, según personas cercanas a él, Juan Luis tenía sueños más allá de ser el pirata. Quería aprender a cantar, convertirse en un artista respetado. Yo también lo que quiero también es a tocar la acordeón, aprender a hacerte músico. Sí, ya artista, como que me digan que ya soy artista, expresó en su entrevista con Pepe Garza. En el YouTube hay que entrevistar a la gente y pues lo que yo quiero nomás es que la gente me mire como artista, pues. Estos sueños, estas aspiraciones de legitimidad revelan que detrás del personaje existía un joven que anhelaba ser valorado por algo más que sus excesos. Esta dualidad entre el personaje público autodestructivo y el joven con sueños de superación personal representa la verdadera tragedia de Juan Luis Lagunas Rosales. Un adolescente atrapado en una espiral de la que no supo o no pudo escapar. La noche del 18 de diciembre de 2017 comenzó como muchas otras para el pirata de Culiacán. Estaba en Guadalajara grabando contenido con los youtubers Hot Spanish y Ben el Gringo. El ambiente era festivo, despreocupado. Habían pasado el día filmando videos, incluyendo uno particularmente controvertido donde Juan Luis arrojaba el teléfono celular de una joven desde lo alto de un edificio, mientras ella suplicaba que se detuviera. ¿Qué pasa? Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Qué te pasa?, se escucha decir a la joven en el video, mientras el pirata, con una sonrisa burlona, lanza el dispositivo por la ventana. ¿O qué le estás hablando ahora? Pásame el vato.
Pásame. ¡Ey, hijo de tu puta madre! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa? No me hagas. Así no me quedó, para la morra que se pasa, dice después sin mostrar el menor remordimiento. Este comportamiento, lejos de ser condenado, era celebrado por quienes lo acompañaban, reforzando la idea de que cualquier acción, por irrespetuosa o destructiva que fuera, estaba justificada si generaba contenido viral. Al caer la noche, el grupo decidió continuar la fiesta en un bar llamado Mentados Cantaros, ubicado en Zapopan, Jalisco. Lo que Juan Luis no sabía, o quizás ignoró deliberadamente, era que se encontraba en territorio controlado por el cartel Jalisco Nueva Generación, la misma organización cuyo líder había insultado semanas atrás. Más aún, había anunciado públicamente en redes sociales dónde estaría esa noche, facilitando su localización. Él me había mandado un mensaje, ¿verdad? Me mandó un mensaje a Instagram diciéndome que él había llegado a Guadalajara. Los tres creadores de contenido llegaron al bar alrededor de las 11 de la noche. Eligieron una mesa cerca de la entrada, completamente ajenos a lo que estaba por ocurrir. Juan Luis, como siempre, era el centro de atención, riendo, bromeando, posiblemente bebiendo. Sus acompañantes grababan todo, capturando lo que serían los últimos momentos de vida del joven influencer. De repente, el ambiente cambió. Testigos presenciales relatan que varios hombres armados entraron al establecimiento. No hubo palabras, no hubo advertencias. Simplemente comenzaron a disparar. El sonido de los disparos generó pánico inmediato entre los presentes, muchos de los cuales se arrojaron al suelo buscando protección. Cuando el estruendo cesó y el humo de la pólvora se disipó, la escena era devastadora. Juan Luis Lagunas Rosales yacía en el suelo, su cuerpo acribillado por al menos 15 impactos de bala. No hubo oportunidad para atención médica, no hubo tiempo para despedidas. El pirata de Culiacán, con apenas 17 años, había fallecido instantáneamente. El dueño del bar, quien aparentemente salió a ver qué ocurría, también fue alcanzado por las balas y perdió la vida mientras era atendido por paramédicos. Los agresores huyeron del lugar tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí una escena de horror que pronto capturaría la atención de medios nacionales e internacionales. Hot Spanish y Ben el Gringo, quienes milagrosamente resultaron ilesos, abandonaron el lugar en estado de shock. Más tarde, temerosos por sus vidas, huirían a Estados Unidos buscando protección. Las autoridades llegaron al lugar poco después, pero era evidente que se trataba de un ataque dirigido específicamente contra el pirata. La brutalidad del asesinato, con tantos impactos de bala concentrados en un solo objetivo, dejaba claro que no se trataba de un incidente aleatorio de violencia, sino de una ejecución meticulosamente planeada. El cuerpo de Juan Luis permaneció bajo resguardo forense durante 3 días. Su familia, aterrorizada ante la posibilidad de correr la misma suerte si acudían a identificarlo, tardó en reclamar el cadáver. Finalmente, una tía reunió el valor para realizar la identificación oficial, permitiendo que los restos fueran trasladados a su tierra natal para su sepultura. El funeral fue un evento sombrío y escasamente concurrido. Aquellos que se habían proclamado amigos del pirata durante su ascenso a la fama brillaron por su ausencia. Su madre, a quien se le notificó del fallecimiento, no asistió. La única persona que verdaderamente lo había amado y apoyado, su abuela María, organizó una modesta ceremonia con la ayuda económica de vecinos y algunas personas compasivas. Irónicamente, el mismo sistema que había explotado a Juan Luis en vida ahora lo abandonaba en la muerte. Las redes sociales que habían amplificado su fama rápidamente pasaron a la siguiente sensación viral. Los medios que habían cubierto sus excesos ahora reportaban su muerte como una estadística más en la interminable guerra contra el narcotráfico en México. Su tumba, compartida con un tío fallecido anteriormente debido a las limitaciones económicas de la familia, pronto quedó abandonada.
Su nombre, escrito con un simple plumón en la lápida, comenzó a desvanecerse con el tiempo, una metáfora perfecta de cómo su recuerdo se iba diluyendo en la memoria colectiva. En un giro final de cruel ironía, mientras su cuerpo descansaba en una tumba descuidada, sus videos seguían generando visitas, likes y comentarios en Internet. El personaje digital sobrevivía al joven real, perpetuando el ciclo de explotación incluso después de su muerte. El pirata de Culiacán había sido consumido por el mismo sistema que lo había creado, dejando tras de sí una historia de advertencia que pocos parecían dispuestos a escuchar. 17 segundos para grabar un video. 15 impactos de bala para silenciar una vida. La historia del pirata de Culiacán no es solo la crónica de un joven que desafió a las personas equivocadas. Es el reflejo de una sociedad que convierte el sufrimiento en espectáculo, que explota la vulnerabilidad por clics y que abandona a sus jóvenes cuando más necesitan orientación. Juan Luis Lagunas Rosales no nació siendo el pirata de Culiacán. Fue moldeado por el abandono, la pobreza, la falta de oportunidades y finalmente por un sistema digital que recompensa los comportamientos extremos sin considerar las consecuencias humanas detrás de cada video viral. Mientras su tumba se deteriora en un rincón olvidado de Villa Juárez, sus videos siguen acumulando reproducciones. Su abuela, la única persona que verdaderamente lo amó, falleció en 2024 sin haber recibido ni un centavo de la supuesta fortuna de su nieto, llevándose consigo los últimos vestigios de quien fue realmente Juan Luis antes de convertirse en el pirata. Quizás la lección más dolorosa de esta historia es que, en nuestra era digital, hemos normalizado ser espectadores pasivos de la destrucción ajena. Y en ese silencio cómplice, todos somos, en cierta medida, responsables de historias como la suya.